Bien, los jueves, cada jueves de por medio más o menos, estamos compartiendo lo que es un estudio, son estudios bíblicos también, pequeños, no llevan tanto un eje, ¿no es cierto? Los otros días compartimos sobre el tiempo final, luego compartimos sobre cosas de la iglesia, amén, el trabajo de la iglesia, y compartimos un par más, ¿no es cierto? Y algo de lo que yo quería hacer, justo ese día también mi hermano Miguel nos compartió esto, pero es que por ahí si hay algún tema que alguien quiera que tratemos, por ahí los jueves, cada tanto, entonces se prepara y se charla sobre ese tema a la luz de la Biblia, a la luz de lo que dice la Biblia. Como a veces no tenemos estudios bíblicos, o por ahí no podemos acercarnos tanto a seminarios bíblicos, pero sí dentro de lo que pueda ser nuestra posibilidad, compartir algunas cosas de lo que es doctrina bíblica. Amén. Yo compartí sin ser tan extenso, ¿no es cierto?, para no extendernos tanto, algo de lo que me preguntaba mi hermano era sobre lo que son los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, y más que nada sobre guardar el sábado o el día de reposo. Cada vez que usted ve en su Biblia, va a ver que la mayoría de las Biblias dice, cuando dice que los hijos de Israel celebraban y tenían el día de descanso, ¿no es cierto?, que para nosotros es el domingo, siempre para el pueblo de Dios, siempre en la Biblia, en toda la Biblia, siempre se refiere al día de reposo, se refiere como el día sábado. Por eso usted va a ver siempre un asterisco en su Biblia, donde abajo dice, aquí equivale a sábado. No, porque no equivale a domingo. Nuestro día de reposo o nuestro día de descanso es el domingo, no es el día sábado. Si bien el sábado se hace como un medio día de descanso, el domingo en sí es el día realmente de descanso que todos tenemos. Eso es para nosotros, amén. Porque a veces nosotros tenemos que entender que nos ubicamos en un mundo, en un planeta que es bastante grande, ¿no es cierto? Pero para lo que nosotros somos la parte occidental del mundo, pertenecemos a la parte del oeste, ¿no es cierto? Pero para la parte de Israel, hasta el día de hoy, si usted va a Israel o va a Jerusalén, ellos no celebran el día domingo. Usted va a ir a Israel y el día de reposo sigue siendo el sábado. Y en muchos lugares también de Asia celebran el sábado. Ahora, ¿de dónde tomamos nosotros el día domingo para celebrar? Lo tomamos de la Iglesia Católica. Hubo un papa que fue encargado, un cura que fue encargado de confeccionar el calendario cristiano. Si usted va a la antigüedad, ¿no es cierto?, usted va a ver que nosotros vivimos en lo que se llama la era cristiana, y las dos eras de nuestro tiempo se dividen en cristianas y antes de Cristo, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Nuestra era es cristiana, es después de Cristo. Por eso cuando usted va a la Biblia va a decir 500 AC. AC significa 500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Si dice 500 DC, significa 500 después de Cristo. Hoy en día nosotros estamos en el año 2010 después de Cristo, amén, DC. Si dice 2010 AC, estaríamos en la época más o menos de Abraham, sería 2000 años antes de Cristo. ¿Se entiende más o menos? Entonces, nosotros pertenecemos a la era cristiana. ¿Quién hizo ese calendario? Cuando el papado romano, cuando Roma comenzó a tener poder y autoridad, ellos confeccionaron lo que se llamó el calendario de nuestra era, de nuestro tiempo. El cura que lo hizo un desastre, en realidad hizo un calendario que es un desastre, está todo mal hecho, ¿no es cierto? Después se mejoró el calendario, eran 10 meses, se le agregaron 2 meses más, las horas están mal divididas. Jesús tenía que haber nacido, si comenzamos en la era cristiana, tendría que haber nacido en el año 0, ¿no es cierto? Jesús, ahí comienza la era cristiana. No, Jesús nace en el año 4 antes de Cristo, porque calculó todo mal los años. Pero no importa, este es el calendario que nosotros nos movemos. Las fechas están mal. Cuando usted va a ver, por eso algo de lo que vamos a compartir ahora, ¿qué son las fechas que celebramos nosotros? Cuando usted ve, puso la Navidad el 25 de diciembre. Es un desastre, no era el 25 de diciembre, nunca fue el 25 de diciembre. Los Reyes Magos el 6 de enero, nada que ver, era otra fecha. Las días de Jesús, ¿no es cierto?, están mal hechos. Lo que más o menos se mantiene, porque vamos con el calendario judío, es la Pascua.
La Pascua sí celebramos bien en la fecha que tiene que ser. Pero hay muchas fechas que no son realmente las fechas que tienen que ser, que están erradas, que no son las correctas. Entonces, cuando este hombre confecciona también la doctrina cristiana de celebrar, o sea, la Iglesia Católica se forma y confecciona la doctrina cristiana de celebrar no el día sábado, no el séptimo día, porque el día sábado es el último día de la semana real, ¿no es cierto? Nosotros celebramos como último día el día domingo, pero en realidad el día domingo es el primer día de la semana, ¿no es cierto? El día domingo es el primer día de la semana. Entonces, nosotros cuando este hombre confecciona, él toma de que los cristianos, aparentemente después de que resucita el Señor Jesús, resucita en el día domingo. O sea, resucita el primer día de la semana. Entonces, él toma como que nosotros no vamos a celebrar como los judíos el día sábado, vamos a celebrar el día domingo. Domingo significa el día del Señor. Eso es lo que significa el día domingo. Entonces, nosotros no celebramos el día sábado, sino que se celebra el día domingo a partir de esta fecha que se instituyó ya hace cerca de 2000 años, ¿no es cierto? Desde que nace la Iglesia Católica, en el año 1300 por ahí, que es cuando nace la Iglesia Católica formándose, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy, todo lo que es el hemisferio occidental, que es nuestra parte, de la parte cristiana, ¿no es cierto? Que tomamos de todo lo que viene de la era cristiana, tomamos esa fecha. La Iglesia Evangélica no escapa a eso porque la Iglesia Evangélica nace de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En el año 1500 después de Cristo, nace de un reformador que se llamó Martín Lutero. Ahora, algo de lo que quería compartir, hay un libro, yo acá lo tengo medio bajado, hay un libro que se llama El Gran Conflicto. Este libro está muy bueno, se llama El Gran Conflicto, después se reeditó y se llama El Conflicto de los Siglos, pero es el mismo libro. Habla mucho sobre lo que es la Reforma, de dónde nacen los cristianos y todas las cosas. Este libro es un libro especial porque es un libro que es de la Iglesia Adventista, ¿no es cierto? La que lo escribe es una mujer que se llama Elena de White, una sierva de Dios tremenda, escribe de una manera terrible. El libro es muy ungido y se va a sentir, si lo lee, a cada página la presencia de Dios. Cuenta todo sobre Lutero y todas las cosas. Cuando nosotros vamos a lo que es, de esto le explico un poquito, y ahora vamos a ir a unos pasajes bíblicos, entonces después los leemos. Cuando nosotros comparamos, ¿vieron cuando dicen la iglesia cristiana evangélica, la Reforma? Nosotros somos, se nos llama los protestantes en todo el mundo. Está la Iglesia Católica y está la Iglesia Protestante. La Iglesia Protestante somos todos los evangélicos. Somos los bautistas, los pentecostales, los anglicanos, los de la Iglesia Ortodoxa. Todos los que saben de la Reforma de Martín Lutero, somos algunos más, con más conservación de algunas cosas y otros menos conservadores. Estos días estuvo acá nuestra hermana visitando la hermana de Johnny, Griselda, y ella va a una iglesia luterana en Buenos Aires. La iglesia que sale directo de Lutero. Es evangélica, es igual que nosotros, pero por ahí cantan los coritos de otra forma, cantan más himnos, no son con tantos instrumentos, no son tan, ¿no es cierto?, los pentecostales. Nosotros, lo que más creció en el mundo entero es la iglesia pentecostal, que somos más avivados, que ponemos música y saltamos y bailamos y lloramos, y hay iglesias, ¿no es cierto?, que son evangélicas, pero que son más serias, algunas vienen de ramas muy antiguas, ¿no es cierto?, pero de esa rama de Martín Lutero, más o menos en el año, Martín Lutero hace la reforma en el año 1500 después de Cristo. Para el año 1700 hubo un hombre que se llamó Guillermo Miller, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vamos a la iglesia adventista, si usted charla con un adventista del séptimo día, usted va a ver que es igual que nosotros, igual que todos los evangélicos, ¿no es cierto? Usted va a ver que capaz que sean un poquito más conservadores, pero acepta a Cristo, acepta que nació una virgen, acepta que resucitó el tercer día, que yo. La única diferencia que tienen los adventistas es que ellos guardan, en vez de guardar el día domingo, ellos guardan el día sábado. Guardan como en la antigüedad, ¿no es cierto? Ellos piden para no trabajar el día sábado. Generalmente,
a veces suelen tener problemas, pero generalmente se les da, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el domingo trabajan común, pero el día sábado no trabajan. Yo trabajé acá con un muchacho que vino acá a Sauce, de Corrientes Capital, que era adventista, ¿no es cierto? Y yo lo invité un par de veces a la iglesia, pero no coincidía, porque nosotros los sábados no teníamos reunión. Entonces, el domingo él no se movía. Me dice, yo lo que pasa es que yo soy adventista, me dice. Y los obreros lo querían mucho, porque yo le decía, este es como vos, Leo, me decía, como vos, electricista, me llamaban de electricista, este es como vos, electricista, la comida, ahora, todo, y yo le pedía, pero, y yo le invité, ¿no es cierto? Claro, porque yo soy adventista, me dice, lo que pasa es que yo no voy los domingos. Ah, sonamos, le dice, pero ¿podés venir? No, el domingo no, me dice, el domingo no venimos. Entonces, se les dice adventista del séptimo día, generalmente, pero el séptimo día se le agregó, ¿no es cierto? En realidad no se llaman adventistas nada más. La iglesia adventista nace de un hombre que se llamó Guillermo Miller. Fue un siervo de Dios tremendo en el año 1700, más o menos, hace 200 años atrás. Ese hombre comenzó a estudiar la Biblia, era un campesino y era un siervo de Dios que pertenecía a una iglesia bautista, o sea, era un evangélico, era un cristiano. Pero un día, mirando las Escrituras, él hizo algo, cometió un error, que la vez pasada compartíamos que es tan importante no cometerlo. Él creyó que podía predecir cuándo iba a venir Jesús a la tierra. Entonces, si bien la iglesia adventista es igual en todo, en la única cosa que difiere es que conservan el sábado y no lo cambian por nada, en lo único que difiere es en eso. En todo lo demás somos iguales. Además, yo creo que van a ir al cielo y todo. Pero eso de guardar el sábado, es más, en realidad nosotros tenemos afinidad con la iglesia adventista, aunque ellos no tienen afinidad con la iglesia protestante y generalmente no hablan bien de la iglesia protestante, que somos nosotros, ¿no es cierto? Pero la raíz de dónde sale, de por qué no guardan ellos el sábado, no es buena. Le explico cuál es la raíz. Está en ese libro también de Elena de White y es de público conocimiento, ¿no es cierto? Este hombre tuvo la revelación y empezó a contar los días, empezó a sacar fechas, empezó a hacer los estudios bíblicos y concluyó, esa fue esta conclusión, que en el año 1844, en la primavera de 1844, Jesús iba a venir a la tierra. ¿Por qué se llaman adventistas? Porque hablan del advenimiento del Mesías. Por eso se llaman los adventistas, se los conoció, los que esperaban la venida, los que esperan la venida. ¿Por qué fue tan notorio eso? ¿Y por qué cobraron tanto auge? Porque este hombre comenzó a decir por la Biblia, ¿no es cierto? Comenzó a compartir cantidad de pasajes donde decía, Jesús viene en la primavera de 1844, y que viene Jesús, y empezó a predicar, y que arrepiéntanse, y que viene, y la gente se desesperaba, empezaban a creer, ¿no es cierto? Porque la gente que no conoce la Biblia se desespera. Por eso te digo una cosa, a nadie, nunca, jamás le creas a alguien que te dice, el Señor me reveló que va a venir mañana, que va a venir pasado. Nadie lo sabe. Dice la Biblia que ni aún los ángeles del cielo conocen la hora. Podemos más o menos decir que estamos en los últimos tiempos, pero si alguien te dice, el Señor viene tal día, el tal es mentiroso. Entiéndelo eso, mi hermano, porque va en contra de la palabra. Entonces, este hombre dijo eso, y comenzaron la gente, hasta se armó un desastre, porque la gente vendía sus cosas, empezaban a vender sus casas, sus campos. La cuestión fue que no vino para la primavera, en realidad el primero predice que va a venir para el otoño de 1844, y él estaba viva la iglesia, estaban todos vivos y esperaban, pasó el otoño y no vino. Entonces dijo un error de cálculo, ¿no es cierto? Comenzó a sacar de vuelta cuenta, no era para el otoño, era para la primavera, dice, extendió unos meses más. Entonces, de 1844, obviamente que no se cumplió, lo vino el Señor, ¿no es cierto? Fue un error terrible. Después, de ahí es de donde nace la iglesia adventista. ¿Qué fue lo que hizo este hombre entonces? Comenzó a analizar las Escrituras de otra forma y entendió que no era la venida del Mesías lo que se pronosticaba para el año 1844, sino que era que Jesús, por medio de cantidad de metodologías, de interpretaciones bíblicas y qué sé yo, un lío terrible, ¿no es cierto?, que no lo va a entender nadie, que es un lío, que el Señor Jesús en 1844 entró en el templo celestial y es ahí donde Jesús hace expiación por nuestros pecados. Es decir, cuando Jesús fue a los cielos, llega allá a los cielos, se presenta delante del Padre
Pero según él, según los adventistas, hay un templo celestial, ¿no es cierto?, que es un templo visible, en el cual Jesús desde el año 0 hasta el año 1844 estuvo haciendo expiación por nuestros pecados. Eso es un error bíblico, no tiene fundamento bíblico. Y entra Jesús en ese lugar. Luego lo que comienza a partir de 1844, es decir, ellos tenemos que restituir los mandamientos de Dios, porque todos los mandamientos, la ley del Antiguo Testamento fue hecha para cumplirse y no se puede abolir ninguna de las leyes. Y de todas estas leyes, la más importante de todas es la ley del sábado. Guardarán el día de reposo. Ahora, ellos comienzan a restituir esas leyes, ¿no es cierto? Obviamente que son gente sincera, que creen en la fe y todas las cosas, pero guardan el sábado y no lo cambian por nada. Una de las cosas por las que no lo cambian, y en cierta forma ese sí tiene asidero bíblico, es porque la Biblia predice que el hijo de pecado y el anticristo cambiarían los tiempos y las edades, el espíritu del anticristo. Lo que hizo ese hombre, ese cura, y luego ese papa que confirmó esa fecha, de cambiar el día sábado al día domingo, estuvo mal. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. No estuvo bien hecho, no lo hizo bien, cometió un error, ¿no es cierto? Porque Dios había instituido el sábado. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué guardamos el domingo? ¿Por qué vivimos de la forma que vivimos y por qué comprendemos las cosas que comprendemos? Justamente porque, ya te digo, cuando ellos cumplen y quieren cumplir toda la ley, pues fíjate que ellos, sin embargo, no cumplen ninguna parte de la ley. Lo único que cumplen es el día sábado. Porque en la ley del Antiguo Testamento, la vez pasada leíamos, hay miles de leyes. Por el Deuteronomio, el número del Levítico, y son 5.000 leyes la que hay, ¿no? Miles de leyes, ¿no es cierto? Creo que son más de 20.000, 22.000 creo que leyes, que son las que cumplían los judíos. Y ellos se van a una sola, que es la de guardar el día sábado. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, y ahora lo que vamos a compartir es esto, es de por qué celebramos como celebramos. Y ya te digo, si ellos dicen que están cumpliendo la ley, no la están cumpliendo. Porque dice en Santiago capítulo 2, versículo 10, que el que ofende en un punto la ley, y eso es lo que compartimos la vez pasada, si vos tomás la ley del Antiguo Testamento y vos querés cumplirla, podés intentar cumplirla. Pero dice que si alguien ofende en un punto, se hace culpable de todos. O sea que si yo guardo el día sábado, pero como carne de chancho, que está prohibido en la Biblia, ¿no es cierto?, carne de cerdo, usted está pecando, está aboliendo toda la ley. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si usted, hay cantidad de leyes, ¿no es cierto? Y cuando habla de guardar el día sábado, después vamos a hablar de lo que es guardar el día sábado, vos sabés que, te leo un pasaje a ver si lo tengo acá, creo que lo tenía preparado. Cuando habla del día sábado y de cómo guardarlo, después si alguien me quiere pedir los versículos, puede pedirme. Cuando habla del día sábado, dice que en el libro de Éxodo capítulo 35, versículo 3, dice que el día sábado debería ser santo. Si quieres puedes leerlo, puedes buscarlo. Éxodo 35, 3. Lo mismo se encuentra en Levítico 26, 12 y Deuteronomio 5, 12. Pero vamos a buscar, son miles de versículos, ¿no es cierto? ¿Cómo deberían guardar el día sábado? Cuando el Señor le dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Vos sabías que si vos prendías fuego el día sábado, ya estabas quebrantando la ley. Generalmente ellos estaban ya un tizón preparado y prendido para no quebrantar el día sábado. Dice, asimismo, en Nehemías, eso no lo busque, pero si quiere, Nehemías capítulo 10, versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitaríamos toda deuda. Es decir, que ellos ni siquiera podían comprar ni vender el día sábado. Eso es guardar el día sábado, ¿no es cierto? Y era bajo pena de muerte. No podían guardarlo y no podían
no podían hacer nada en el día sábado. Cuando la Biblia habla, usted va a decir camino de un día de reposo. ¿Cuál era el camino de un día de reposo? Significaba que la persona en el día sábado no podía caminar más de cierta cantidad de lugar. Es decir, la persona que salía a caminar no podía caminar más de 1 kilómetro de distancia. El día de reposo equivalía a caminar más o menos cerca de 10 cuadras. Vos te alejabas más de 10 cuadras, quebrantaba el día de reposo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, esa era la ley del sábado. No se podía quebrantar. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, nosotros vemos que una de las cosas que Jesús siempre hizo, siempre quebrantó el día sábado. Pues fíjate que vamos a otro pasaje. El libro de, Mateo, capítulo 12, 10. Si alguien quiere interrumpirme, puede interrumpirme, ¿eh? Puede preguntarme. Mateo, capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tiene? ¿Alguien que me lo lea fuerte y claro? 12:10. 12:10 de Mateo. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Digo, él dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Amén. Sí, ¿Algo de Mateo? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y ella le extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Porque nadie podía quebrantar el día de reposo. Y Jesús, la Biblia habla que la mayoría de las sanidades, ese es un pasaje, ¿no es cierto? Ahora vamos a leer otro más. Alguien que me busque Lucas 6, este está bueno. Lucas 6, 1. 1 al 5. Nadie podía quebrantar el día de reposo. Este pasaje se encuentra en Mateo, Marcos. Usted va a ver que siempre una de las cosas que a los judíos no les gustaba era porque Jesús innecesariamente quebrantaba el día de reposo. Además, en una parte le dicen: 6 días tenés para sanar y el séptimo vas a descansar. ¿Por qué venía a sanar el séptimo? Y Jesús le decía: porque el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo. Aún, fíjate lo que dice el libro en este lugar. Pues sí, pero era Jesús. La Biblia dice que Jesús y sus discípulos, mirá lo que hacían. Lucas 1, Lucas 6, 1 al 5. Alguien que me lo lea, por favor, fuerte y claro. Lucas 6, 1 al 5. Si no, a ver si lo busco yo, Lucas. Marcos. Bueno. Se animan, y si no, yo lo leo. Lucas 6, 1 al 5. Y cuando usted ve el título, va a ver que tiene, que se repite en Mateo, que se repite en Marcos, ¿no es cierto? O sea que era notorio y público. Dice: aconteció que un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían refregándolas con las manos. O sea que ellos agarraban por los campos y meta con espiga y toda sucia sus manos, cosa que era terrible para los judíos. Hacer eso era lo peor, ¿no es cierto? Ellos juntaban espigas y meta a comer y se imaginan, no podían ni juntar espigas, no podían ni comer una naranja, no podían hacer nada, tenían que tener todo preparado. Generalmente los judíos, hoy en día, hasta el día de hoy, no es tan estricto, pero sí dejan todo preparado para el día sábado, ¿no es cierto? Porque no pueden ni barrer, no pueden ni limpiar, ni nada, ¿no es cierto? Y los platos los dejan para el otro día. Entonces dice: y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún esto habéis leído que hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Luego en otra parte dice: porque el día de reposo no fue creado para el hombre. No fue creado el hombre para el día de reposo, sino que el día de reposo fue creado para el hombre. ¿Se entiende eso? Es decir, la ley
fue creada para vos y no vos para la ley. Entonces, el Hijo de Dios, sea Jesús o seamos nosotros, somos señores aún del día de reposo. Luego dice que el versículo 6, ahí no va a continuar abajo, donde dice, ¿tiene ahí el 6? Dice, y aconteció también que otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba viendo un hombre que tenía la mano derecha seca, y otra vez sanó a alguien en el día de reposo. Y continúa, ¿no es cierto? Vamos a otro pasaje más donde Jesús sana en el día de reposo. Juan capítulo 5. Había un hombre que estaba, Juan capítulo 5, versículo 1. Había un hombre que estaba en el estanque de Betesda, ¿se acuerda? Un paralítico que estaba ahí. Y Jesús desde que andaba caminando el día de reposo, él enseñaba, sanaba enfermos, comía, sus discípulos recogían espigas, nunca le hizo caso al día de reposo. Y llega ahí hasta el estanque que estaba en Betesda, donde estaban todos los paralíticos, y llega el paralítico que estaba ahí, el versículo 9, yo te le dice, hace muchos años que estás acá, y él dice, sí, hace muchos años nadie me puede hacer entrar al estanque para que yo esté sano, y el Señor Jesús le dice, te voy a sanar, dice, te sano, y levantate, toma tu lecho, anda. Y dice el versículo 9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Entonces dice, versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, bueno, ¿quién era? Y el versículo 18 dice así, en esto, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, siempre, ¿no es cierto?, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no es cierto? Peor se enardecía a los otros porque no aceptaban lo que Jesús le intentaba enseñar. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, y eso es lo que vamos a compartir, nosotros decimos que ¿por qué nosotros estamos en este tiempo? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Nosotros como hijos de Dios entendemos que por gracia somos salvos. Nosotros no hay nada de la ley que podamos hacer para ser salvos. Si no es sencillo, hay que leer Romanos, hay que leer Hebreos, hay que leer Gálatas y hay que leer los pasajes de la Biblia, Efesios, ¿no es cierto?, donde habla sobre la doctrina bíblica, ¿no es cierto? Entonces, algo de lo que más intenta explicar Pablo también en Romanos es que la salvación es por fe, no por obras de la ley. Nosotros ya morimos a la ley. Y por lo tanto, nuestro deber no es cumplir la ley. Y cuando Santiago dice que el que ofende en un punto a la ley se hace culpable de todos, y luego dice la fe sin obras es muerta, no está hablando de las obras de la ley, sino que está hablando de que la fe sin obras de fe es muerta. No está hablando de que la fe sin obras de la ley es muerta, está hablando de que la fe sin obras de fe es muerta. Es decir, si yo digo que amo a mi esposa y nunca le hago un regalo, no sirve de nada, mi amor. Si yo digo, te amo, y mientras tanto te estoy diciendo cualquier cosa, eso no es amor, ¿no es cierto? Si yo digo, amo al Señor, y no sirvo al Señor, no adoro, no vivo, entonces tu amor, tu fe es vana, ¿no es cierto? Eso se refiere, pero no se refiere al cumplimiento de la ley. Entonces eso es lo que a veces se trataban de explicar ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Dice su Biblia así? Sí. Amén. Nadie te puede juzgar. ¿Quién lo dice? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 17, todos los cuales sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 20, para saltear algunos, porque no son muchos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas las cuales se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, culto voluntario, en humildad y en duro trabajo con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo que dice Pablo? Nadie te puede juzgar cómo comes, cómo te vestís, cómo vas a la iglesia,
los días de fiesta, ¿no es cierto? Porque en la Biblia también hay cantidad de días de fiesta, que nosotros no celebramos ninguno, ni la fiesta del Purim, ni la fiesta de los tabernáculos, ni ninguna de las fiestas, ¿no es cierto? ¿Y por qué no cumplimos con esa fiesta? Porque dice Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13, que el antiguo pacto ya fue deshecho, fue anulado. Dice que está viejo, moribundo y a punto de morir. Eso es lo que dice el antiguo pacto. Y en el libro de Hebreos, que justamente se llama Hebreos, porque se le escribe a los hebreos, a los judíos, le explica que el nuevo pacto es mejor. La palabra clave de Hebreos que vos vas a ver en todo tiempo es mejor. Mejor pacto, mejor sacerdote, mejores promesas, mejores templos, mejores bendiciones, mejores todo lo que trajo Cristo. Si alguien quiere vivir bajo el antiguo pacto, que viva, pero yo quiero vivir con Cristo porque es mucho mejor. Eso es lo que dice Pablo. Amén. Entonces, nosotros, Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11. Amén. Gálatas 4, 8 al 11. Paso usted lo lee. Gálatas 4, 8 al 11. Y con Gálatas es durísimo, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasaba en aquella época? Venían los judaizantes y estaban los judíos ahí y le decían, tienen que guardar el día de reposo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las fiestas, tienen que guardar las dogmas, tienen que guardar esto, tienen que guardar lo otro. Que gracias a Dios también fue destino del Señor que el templo se destruyera. Si no, hasta el día de hoy iban a estar con los animalitos, con el templo, matando y cuántos rudimentos de viejos pactos que de nada servían. Jesús es el único sacrificio vivo. Si no hay que leer, ahora vamos a leer Hebreos y vamos a compartir bien de qué es lo que creemos, ¿no es cierto? Pero esto es para tener en cuenta. Versículo 8 del capítulo 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire qué terrible palabra que le da Pablo. Y en alguna parte le dice, oh Gálatas, insensatos, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿No es cierto? Entonces, el Señor lo que explica, ¿no es cierto?, de qué manera nosotros debemos creer. Vamos al Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Romanos 3, 27 y 28. Tres, 27 y 28. Es un pasaje, porque Pablo 1000 veces dice que es por fe, la salvación es por fe, no por obras de la ley, es por fe. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿dónde está el que yo pueda decir, yo estoy cumpliendo? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se entiende? O sea que yo no cumplo la ley para ser justificado. Yo soy justificado por fe sin las obras de la ley. No tengo que vivir conforme a la ley del antiguo pacto. Y si alguien quiere vivir, Pablo le dice, el que quebranta un solo punto se hace culpable de todo. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga. Pero no pudieron los judíos, los fariseos, todo lo que intentaban hacer, vamos a hacerlo nosotros ahora, mucho menos todavía. Y cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, de la ley, está hablando de lo que es la ley, ¿no es cierto? La vez pasada hablábamos, la ley tenía un espíritu y tenía una forma de ser. La ley era dada para el pueblo de Israel y esa ley quedó abolida. Ahora, varias cosas de la ley nosotros cumplimos no porque
haya algo de la ley que nos haga salvo. Entonces vos decís, porque Pablo lo explica en Romanos, entonces ¿para qué vino la ley? No, la ley era para manifestar el pecado y porque enseña doctrina de cómo tenemos que vivir los hijos de Dios. Ahora, hay leyes que eran para el pueblo de Israel exclusivamente. Hay leyes que eran universales y hay leyes que eran de cumplimiento si querías o no querías, ¿no es cierto? Nosotros estamos fuera de esas leyes y no nos incluye a nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros debemos aceptar algunas cosas de lo que es la ley del pacto del Antiguo Testamento? Porque Dios nos revela aquellas cosas que son de bendición para nosotros. En tal caso, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre es una ley que nosotros debemos cumplir, porque debemos honrar a nuestros padres. ¿Amén? Eso trae bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre nuestras familias. Sí. Sí. O sea, en la entrevista pero yo creo que siempre me queda la duda, a muchos años que tengo la duda. Sí. Este día de reposo está dentro de los 10 mandamientos, no dentro de la ley. Claro. Porque nosotros acá hay un montón de cosas, por ejemplo, no se matarán, no se hará. Acá comienza el 20 al 17, es los 10 mandamientos. Claro. Por eso me queda la duda en esa vida del día de reposo. Sí. Eso es, pero o sea, después sigue todas las leyes. Pero eso está dentro de los 10 mandamientos. Claro. Siempre a mí, a muchísimos años, tengo esa duda porque está dentro de los mandamientos, no cumplir los 10 mandamientos. Claro, sí. Lo que pasa es que el cumplimiento es por fe, ¿no es cierto? Y hay cosas, como ya les digo, nosotros, porque después nos vamos a encontrar por ahí con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no celebran la Navidad. No celebran ni la Navidad, ni la Pascua, no celebran ni los cumpleaños, no celebran ni el Año Nuevo, tampoco juran a la bandera. Ellos no juran, porque no juraran ni por diciembre ni por la tierra, por nada, tenés que jurar. Ellos no juran a la bandera, ¿no es cierto? Allá en el colegio donde yo iba, cuando llega una edad, a los 11, 12 años que nos hacen jurar a la bandera, había 2 o 3 testigos de Jehová, ellos no juran a la bandera. Como hay libertad de culto, se les permite. Nosotros juramos a la bandera porque es nuestra patria, es nuestro país y debemos defendernos, ¿no es cierto? No es nada malo hacer eso. Ahora, lo que tenemos que ver es el espíritu de la ley con el que lo dice. Y nosotros, si bien hay, es más, los testigos de Jehová calcularon más o menos la fecha de la Navidad, o sea, la fecha más o menos que nació el Señor Jesús, que no sé, no me acuerdo bien qué fecha, pero ellos tienen calculado. Si vos imagínate, si el mundo entero celebra el 25 de diciembre, y vos vas a andar tirando cohetes un 10 de enero, va a ser un loco, ¿entendés? Entonces no conviene a tu forma de vida ni a lo que vos te movés. Si yo estaría en Israel, guardaría el día sábado, ¿entienden? Pero no porque el día sábado me haga santo o menos santo, sino porque ahí celebran todos el día sábado, ¿no es cierto? Todos los días son del Señor. Y si estoy en otro país, ¿no es cierto? Creo que en la India, no sé dónde, celebran otro día, que no me acuerdo ni qué día es, ¿no es cierto? Celebraría ese día, no es que celebraría, sino que ese día dejaría de trabajar, ¿no es cierto? Y tomaría, obviamente, que como dejo de trabajar, tomaría para Dios, para mi Señor, para el Señor Jesús, ¿no es cierto? Pero depende de dónde nos encontramos. Entonces, para nosotros no es nada malo el cumplir o no cumplir el día sábado y no lleva a condenación, no lleva a la condenación que ellos dicen, porque el día sábado no se refiere a un día, se refiere a descansar, ¿no es cierto? A tomarse tiempo para celebrar en Dios, para tener paz. O sea, la idea del día sábado, por eso es que Jesús le dice, la idea del día sábado fue creada para el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre 6 días trabaje y el 7º disfrute de su trabajo. Descanse, recupere fuerza, si quiere pasear con su familia que pasee, que venga a la iglesia a celebrar a Dios, ¿no es cierto? A rendirle culto al Señor, es el día del Señor, ¿no es cierto? Que puede ser un sábado, puede ser un miércoles, puede ser un jueves, puede ser cualquier día, ¿no es cierto? Pero un día a la semana es bueno tomarnos para el Señor. Pero nosotros celebramos el día domingo porque no adoramos imágenes, no adoramos nada malo, ¿no es cierto? Sino que simplemente nos tomamos ese día porque el día fue cambiado. Pero no por voluntad nuestra, sino porque se cambió, ¿no es cierto? Que lo cambiaron mal, no tenían que haberlo hecho, ¿no es cierto? También cumpliendo con más abominación para ellos, que algún día va a rendir. Pero nosotros entendemos que eso no genera maldición para nadie.
No va a generar ninguna maldición, porque hasta los que intentan guardar ese día no lo guardan como debieran guardarlo. Nosotros somos salvos por fe. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7, con esto terminamos. Aparte, digo, está bueno, un domingo Sí. resucitó el Señor. Sí. Y el domingo resucitó el Señor. Claro, es que lo que pasa es que en la Biblia también varias veces se habla de que los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana. Pablo le decía, el primer día de la semana júnteme la ofrenda. Pablo, antes de salir de Antioquía, estaban orando el primer día de la semana. Se cree que los cristianos, y eso sí hay bastante datos también, ¿no es cierto?, de que siempre celebraban el primer día de semana. Aparte de ir los sábados a la sinagoga, como ellos iban el sábado a la sinagoga, que era de los judíos, y tenían que bancarse toda la doctrina de los judíos, y tenían que pelear, y qué sé yo, el domingo se reunían ellos como cristianos y adoraban a Dios, ¿no es cierto? Eso el primer día de la semana, ¿no es cierto? Claro, nosotros celebramos igual que resucitó el Señor, y ya le digo, en la Navidad, aun cuando uno celebra al Señor, la gente celebra y toma y tira cohetes y qué sé yo. ¿Es eso la Navidad de Dios? No, eso no es la Navidad de Dios. A la gente que quiere celebrar, así que celebre. El domingo, el 25 de diciembre nosotros acá estuvimos adorando y rendiendo culto al Señor. Amén. Esa es la Navidad del Señor. Esa es la verdadera Navidad. Después lo demás, aprovechamos, porque es una fecha donde se mueven los familiares, donde las personas tienen vacaciones. Entonces, tomamos la vacación normal y nos tomamos para celebrar en familia y para tomar las cosas buenas, no las cosas malas. Entonces, cuando se refiere al día de reposo, Pablo le explica peor todavía. Y lo que se denota en las Escrituras es que Pablo y los discípulos del Señor, ninguno celebraba el día de reposo, no se reían. Ni siquiera Jesús. Jesús lo quebrantó todo el tiempo. No tenía necesidad de quebrantarlo, porque decían, 6 días tenés para sanar, 6 días tenés para montar espiga. Y ellos andaban el día de reposo peor que nunca, parece que peor trabajaban, celebraban cualquier otro día. ¿Por qué? Porque el día de reposo ellos lo habían hecho como una adoración al día de reposo. Y no era así, ¿no es cierto? El día de reposo era para descansar y dedicárselo al Señor. Entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Entonces dice que aquellos que quieran entrar en el día de reposo, ninguno puede entrar. ¿Cuál es el reposo del pueblo de Dios? Vamos a leer todo este pasaje, a ver si lo entendemos. Capítulo 3, versículo 7. El reposo del pueblo de Dios. Cuando se refiere el domingo del pueblo de Dios, el día de descanso del pueblo de Dios. ¿Amén? Dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu, le está hablando a los hebreos, por eso habla tanto de las leyes y los dogmas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, esto dice Dios, de lo cual me disgusté con esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes les juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero en lo que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo Dios del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les fue anunciando la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y otra vez determina un día,
hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Después sigue, ¿no es cierto?, hablando de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, ¿no es cierto? Pero cuando habla del día de reposo, ¿a qué se está refiriendo? A que les dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Cuando ellos pecaron, anularon la ley, y eso fue lo mismo que pasó con el tema de la ley. Lo que les dijo el Señor, ninguno de ustedes va a cumplir mi ley. Ahora entren en la ley de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en el reposo del Señor. Yo no necesito el día sábado para tener el reposo del Señor, o el día domingo. Yo vivo en el reposo del Señor, amén. Yo ya entré. Hoy que yo recibí al Señor, he descansado de todas mis obras, de todo mi trajinar, de todo mi pecado, de toda mi maldad. Hoy es el día que determinó el Señor. ¿Se entiende? El día de reposo, lo que el Señor quería era que descansen, era que entren, pero eran pecadores, eran duros, nunca querían entrar. Entonces el Señor dijo, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero hay un nuevo día para entrar en su reposo. Y es el día que nosotros venimos a Cristo, ¿no es cierto? Y no es un día sábado, un día domingo, un día lunes. Es cualquier día. Es hoy. Es el día que yo sirvo al Señor. Es como el día de la madre. Todos los días. Hoy es el día de la madre, ¿no es cierto? Hoy es el día de mi mamá. Hoy la tengo con rayo. Hoy la tengo que cuidar. Y si hay un día por ahí para hacer un regalo, bueno, le hago un regalo. Pero aquellos que le hacen el regalo el día de la madre y no la quieren en todo el año, no sirve de nada tampoco, ¿no es cierto? Y cada día que Dios prepara para nosotros es el día de hoy para servir al Señor. Si alguien guarda el día de reposo o no lo guarda, bueno, eso quedará en cada uno, ¿no es cierto? Y en cada lugar donde esté, ¿no es cierto? No hay condenación para aquellos que no guardan el día de reposo. No hay condenación. Benny Hinn habla, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender a veces, porque nosotros decimos, la Biblia dice, y a veces es interpretación bíblica, ¿no es cierto? Lo que nosotros tomamos. Pero Benny Hinn, cuando él habla y él aconseja a veces pero eso lo hace él. Benny Hinn, aparte de ser cristiano, un siervo de Dios tremendo, él es judío también, de descendencia judío, no de nacimiento, pero sí de descendencia judía. Él dice que él guarda las leyes del Antiguo Testamento porque él lo quiere hacer, no el día sábado. Él dice que yo guardo, cuenta Benny Hinn, en lo que es conforme a la comida. Él come, ¿no es cierto?, esto contado por mismo Benny Hinn, las cosas que dice la Biblia que hay que comer, las cosas que dice el Antiguo Pacto que hay que comer, las cosas que dice que no hay que comer, él no las come. Es decir, ¿no es cierto?, en la Biblia cuando nosotros vemos animales inmundos, animales puros e impuros, ¿no es cierto?, que se llamaban en aquella época, entre los cuales el más conocido es el chanchito, ¿no es cierto?, pero ciertos animales de cierta pezuña, de cierta escama no comerás, decía el Señor, ¿no es cierto?, que eran doctrina para aquella época. Él dice, ¿no es cierto?, que él guarda esas leyes, pero porque él quiere hacerlo. En cierta forma, cuando uno va a las leyes estas, las leyes que Dios le había dado a su pueblo, eran tan tremendas y de tanta santidad que fueron de liberación aún hasta nuestros días de hoy. ¿Por qué el Señor le prohibía ciertas cosas comer y ciertas cosas hacer? Era porque en aquella antigüedad los pueblos hacían cantidad de cosas, hacían cualquier cosa y era todo un lío. Entonces lo que el Señor le enseñaba normas que les ayudaban para bendición. Para bendición. Gracias a esas normas, si algo tuvo el pueblo de Dios, ¿sabes lo que tuvo el pueblo de Dios? Lo que hizo que Israel resurgiera al mundo entero fue cuando un día llegaron los extranjeros e invadieron Jerusalén y encontraron las leyes que tenía el pueblo de Israel. Eran tan perfectas, tan santas. Por ejemplo, las leyes de todos ser iguales ante la ley. Esas leyes vienen de la Biblia. Todos somos iguales ante Dios, ¿no es cierto? Todo eso viene de la Biblia. 6 días vas a trabajar y un día vas a descansar, ¿no es cierto? Cada 6 días uno. Hitler intentó cambiarlo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cambiar de 9 días trabajar y un solo día descansar. Un día cada 10 días. Nunca se pudo. Los soldados se cansaban demasiado. Mirá qué terrible, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a la Biblia, a las normas que ellos tenían, la vez pasada veía una historia que pasaban en el infinito, donde hablaba donde unos niños que le dicen cabeza de rata, ¿no es cierto?, que tienen una cabecita pequeñita, y niños con mucha deformidad que nacen en Irak.
Entonces decía, se descubrió, se intentó analizar de cantidad de formas de por qué había tanta cantidad en ese lugar, cosa que es muy rara. Entonces, dice, porque ahí, en esos lugares, se acostumbran a casarse entre familias. ¿Por qué nosotros hoy en día no nos casamos entre familias? Primeramente, vos sabés que está prohibido por ley. Se llama incesto. Cualquier persona que se casa con un familiar directo está cometiendo una pena bajo la ley. ¿De dónde sale esa ley? De cosas que se descubrieron hoy en día. ¿Pero de dónde viene esa ley? De Dios. No te acostarás con tu mamá, no, ni con tu papá, ni con animales, ni con perros, ni con... ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Es lo que las aberraciones que hacen las personas. No varón con varón, no mujer con mujer, no con animales, no entre familiares. Y porque, bueno, también varón con varón entiendo, con animales también no, pero ¿y por qué no con algún familiar, algún primo, algún tío? Porque hoy en día se sabe que genéticamente cuando vos te casás con algún familiar cercano, lo más probable es que un niño que nazca de esa unión salga deforme, salga con algún problema genético y sea algo terrible de degeneración. ¿De dónde? Los judíos no tenían ADN, no sabían ni de doctores, no entendían nada, pero tenían la ley de Dios. Era tan perfecta que hasta el día de hoy. Entonces esas cosas sí son importantes cumplirlas. ¿Por qué? Porque son de bendición. Y las otras cosas, por ejemplo, como ya te digo, Benny Hinn que dice bueno de la comida, ¿por qué el Señor le prohibía el chancho? Porque en aquella época, con el calor de 50 grados bajo el sol, el lechón, la carne de chancho, es peligrosísima. Hasta el día de hoy, con cantidad de vacunas, con cantidad de cosas, le agarraban una triquinosis, una cosa y morían todos. Se armaba una epidemia que era un desastre. ¿No es cierto? Las normas de higiene bíblica, cuando le dicen, cuando salgas en el campamento, lávate las manos, lávate tu cuerpo, báñate. Le enseñaban, los judíos se bañaban casi todos los días, varias veces, y se lavaban varias veces las manos. En otras religiones, en otros países, cuando fue entrando el cristianismo, descubrían que se bañaban una vez a la semana, una vez cada mes. Los indios acá en Latinoamérica se bañaban una vez cada quién sabe cuánto. ¿Y cuándo? ¿De dónde venían estas normas? Pero la limpieza, el bañarse, hace bien. Es higiénico, te evita las enfermedades, ¿no es cierto? Es algo bueno. Y el Señor le daba esas doctrinas. Por eso los judíos se lavaban varias veces las manos antes de comer. Y Jesús dice que comía con sus manos así nomás, de tanto que Él les confrontaba, ¿no es cierto? Les confrontaba. Pero las leyes aquellas eran tan perfectas que ellos nunca, no sabían de microbios. Los microbios se descubrieron en el 1900. Las enfermedades microscópicas se descubrieron hace unos par de años. ¿Cómo sabían ellos esas normas? Pero lo que empezaron a entender, ¿sabes cómo se hicieron los judíos famosos? No tenían armas de guerra, no tenían filosofía, no tenían nada. Lo único que tenían eran esas leyes que se les había dado Dios. Y todos creyeron que se les había dado Dios, porque ellos nunca podían saber eso que estaba ahí en la Biblia. Era Dios nada más. ¿No es cierto? Entonces cuando nosotros vamos esa es la base de la ley del Antiguo Testamento. No es cumplirla tácitamente, sino entender el espíritu de la ley. ¿Amén? ¿No es cierto? Los judíos pecaban si no se lavaban las manos. Vos no pecás si no te lavas las manos. Si vos no te bañaste hoy, bueno, no es lindo, pero bueno, no es pecado, no te vas al infierno, tampoco no te pasa nada. Pero Dios te dice que vos mantengas cierta higiene. Y a veces entre los cristianos lo que hacemos es adaptar la Biblia a la decir como cristianos tenemos que ser higienizados, tenemos que estar bien perfumados, tenemos que representar a Dios, ¿no es cierto? Pero eso va en cada uno y no te vas a ir al infierno por no hacerlo tampoco. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra con el tema del Antiguo Testamento y de las leyes y del decálogo, ¿no es cierto? En el tema del día de reposo, nosotros celebramos el día domingo porque sería un lío intentar cambiar el día. Pero yo puedo celebrar cualquier día, porque yo no estoy bajo la ley, ¿no es cierto? La ley fue hecha para mí, fue hecha para los hijos de Dios. Yo estoy bajo la ley de Cristo. Y dice Pablo, como leímos hoy, nadie me puede juzgar ni en luna nueva, ni en días de reposo, ni en días de fiesta, ni en nada. Porque yo celebro nadie me puede juzgar si yo celebro la Navidad hoy. Lo que me puede juzgar si yo en la Navidad ando borracho y ando haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? Eso sí está mal. Pero yo, el poner un día, puedo poner cualquier día. Porque nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Estamos bajo la ley de Cristo. ¿Se entiende más o menos? Y la base, ya les digo, que ellos tienen para tomar eso es totalmente errónea. Nace de una falsa profecía y la base es que hay un templo allá en los cielos, que qué sé yo, que nada que ver con la Biblia, ¿no es cierto? El templo que habla la Biblia es un templo espiritual.
Entonces nosotros tenemos que simplemente eso, entender que el Señor nos hace salvo por su gracia, que nosotros celebramos este día y que Dios nos va a jugar conforme a nuestro corazón, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la ley. Dios escribió su ley en nuestros corazones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta más? ¿Y terminamos si quieren? Si no, ya terminamos. Creo que quedó bastante claro, ¿amén? Bien, vamos a orar al Señor. Empieza a ponerse de pie. Señor amado Padre Santo, gracias Dios por tu amor y tu misericordia, gracias por este día, por tu